El último video que hicimos, terminamos con esa frase, continuará. Y para entrar en contexto, lo que pasó el día de ayer en la Comisión Primera en el debate a la reforma política. Los que no lo han visto, los invito a que lo vean. Ahí hay un resumen de todo lo horrible que ocurrió el día de ayer en ese debate de la reforma política antes del debate de moción de censura. Pues efectivamente continuó, y hoy, cuando era la reanudación de ese debate, nos encontramos con que Roy Barreras rompió el acta donde figuraba la reforma política y la tumbó. Esto fue lo que pasó. Vamos a verlo. Algunas constancias. La primera de ellas, a solicitud del señor senador y presidente del Congreso de la República, Roy Barreras. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial, cordial, fraterno a mis compañeros, el senador Jorge Benedetti, el senador David Luna, el senador Chagüí, ¿lo pronuncié bien esta vez? El senador De Luque, el senador Germán Blanco, el senador de la Calle, mi compañera María José Pizarro, a todos, a todas, esta constancia sobre lo que ocurrió ayer. La Comisión Primera Constitucional ha sido tradicionalmente la comisión más prestigiosa, la más respetada por la opinión nacional, por las responsabilidades que tiene la Comisión Primera. Los debates históricos de la Comisión Primera están en los anales del Congreso de la República. Nos acompañan en esta galería de fotografías incompleta, por cierto, algunos de los grandes protagonistas de los debates nacionales, quienes salieron de esta comisión inclusive con vocación de gobernar. Aquí está Rodrigo Lara, está el senador Eduardo Enríquez, que todavía lo extrañamos, está Luis Carlos Galán. Faltan algunos, falta Horacio Serpa, falta Germán Vargas Lleras, que yo creo que fue un gran miembro de esta comisión. Falta inclusive Gustavo Petro, que fue senador de esta comisión, destacadísimo. ¿Quién? Carlos Gaviria. Pero menciono esos nombres y seguramente hay otros. Hay otros que significan que la Comisión Primera no puede perder su estatura legislativa, jerárquica y moral. El debate de ayer no fue digno de la Comisión Primera. Creo que en el fondo, descender a las emociones, a los epítetos, a los adjetivos, frustra a una opinión nacional que espera los grandes debates. Es fácil que coincidan las tareas legislativas con la caballerosidad. Fabio Amin, el presidente, no hoy, sino siempre le he dicho, ciudadano, senador y caballero de la política. El presidente es un caballero de la política, en sus formas, en su trato, en su respeto por la Constitución y la ley. Me parece que los adjetivos descalificativos ayer no solamente son injustos, sino impertinentes. Y me parece que además la pugna entre nosotros no tiene la altura que tuvo, por ejemplo, para poner una positiva mención, la intervención del senador David Luna ayer de la oposición en la plenaria. Se lo dije al terminar, una posición de altura, como tiene que ser la posición y como seguramente ha sido de todos ustedes. Recuerdo intervenciones muy caballerosas del senador Germán Blanco, la jerarquía ética, moral y política del doctor Humberto de la Calle, que nunca ha dejado de ser un caballero de la política. El partido Mira ha sido tradicionalmente muestra de ese respeto en el debate. Entonces, mi primer llamado es a que superemos las emociones y recuperemos la estatura de esta comisión con debates profundos, muy profundos. Y entonces voy al punto. ¿Qué originó ayer este debate? La reforma política. La reforma política es trascendental, salvo que algunos que han propiciado su hundimiento, saludo al señor ministro,
salvo que algunos que han propiciado su hundimiento les parezca que el sistema clientelar, clientelista, comprador de votos, corrupto desde el origen, es ideal, porque no hacer una reforma política que es un mandato del cambio y un mandato del punto 2 del acuerdo de paz, que es referente constitucional y acuerdo especial, pues es apostarle a que todo siga igual. Y aquí, por supuesto, no hay cambio en la democracia colombiana si no se reforma la política profundamente. Pero además es una obligación del Estado en la implementación del acuerdo. Dije muchas veces que lo fundamental de la reforma eran por lo menos 3 elementos: la lista cerrada y paritaria de género, la financiación estatal y la autoridad electoral independiente. El doctor de la Calle presentó una propuesta de autoridad electoral seria, completa, y no superó ni siquiera el primer debate. La financiación estatal fue puesta en duda aquí por el Centro Democrático, porque ellos prefieren la financiación privada. Y lo último que quedaba, lo triné, lo clamé, lo pedí, lo dejé claro. Lo único que valía la pena en la reforma era la lista cerrada paritaria de género universal, por lo tanto obligatoria, para que no hubiese competencia desleal entre los compradores de votos, el sistema clientelar corrupto desde el origen, del que son víctimas todos, inclusive los actores políticos. Pero la competencia a punta de dinero con la maldición del narcotráfico y la corrupción, penetrando las listas abiertas, hacía desleal la competencia con quienes teníamos lista cerrada, y sin embargo el pacto histórico, partido de gobierno, dio ejemplo de cómo una lista cerrada con significado, con simbolismo, para nosotros el pacto y para los 11 millones de colombianos era el cambio, logró el éxito de ser la bancada mayoritaria y elegir 20 senadores, la mayoría de los cuales no hubieran podido llegar nunca a defender las causas ambientalistas, de derechos humanos, animalistas, si no hubiesen estado en una lista cerrada con significado. El clamor por la lista cerrada era el eje de la reforma. Escuché en los últimos días una estigmatización de la reforma y luego una intención de desvirtuar la lista cerrada de buena fe. La combinación de las dos cosas hizo que en esta reforma ya no haya ninguna de las 3 cosas que valían la pena en la reforma. Una reforma sin lista cerrada paritaria de género no vale la pena. Y yo le pido hoy al señor ministro y al gobierno que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido. Esta es mi posición sobre la reforma política sin lista cerrada obligatoria. Pero no se preocupen, que el gobierno no se termina el 20 de julio. Nos quedan 3 años para que hagamos la reforma que el país necesita. Y ya no solamente la de esos 3 elementos fundamentales: la lista cerrada paritaria, la financiación estatal completa, la autoridad electoral independiente, sino también eliminar la circunscripción especial de Senado o limitarla, que terminó siendo una defecio, que encareció tremendamente las campañas electorales y eliminó la representación y la rendición de cuentas de los senadores en sus regiones. Y por supuesto apostarle a lo que propuse aquí, no hoy, no en este gobierno, hace 7 años en La Habana y en el acuerdo de paz, y luego en este recinto en 4 ocasiones, un voto único partidista, donde quien encabeza la lista al Consejo, a la Asamblea o a la Senado de la República sea el candidato a la alcaldía, a la gobernación o a la presidencia, en un avance hacia el régimen semiparlamentario. El debate ligero, superficial, emocional, ha estigmatizado una idea que no es otra cosa que la modernización y profundización de la democracia. Avanzar, sí, a un régimen semiparlamentario, donde el alcalde que gane por haber encabezado su lista tenga su propia mayoría, porque si no, no hubiera ganado, y donde los partidos de gobierno gobiernen y apuestan a que todo siga igual, y apuestan a que los presidentes de turno, no este, sino todos, gobiernen en sus gabinetes con sus amigos, amigas, amigotes del círculo familiar o personal, sin ninguna responsabilidad política, en lugar de que los partidos de gobierno gobiernen. No solamente tienen el derecho, sino el deber de ir a los gabinetes con sus cuadros políticos, con sus parlamentarios. Barack Obama era senador y fue presidente. Hillary Clinton era senadora y fue secretaria de Estado. Y así ocurre en todas las democracias europeas. Y aquí, de manera ligera, superficial, se consideraba que era un mico lo que nunca fue. Senadora María José, los micos son
propuestas clandestinas, oscuras, sorpresivas. Esto está desde la presentación original de la reforma, un avance por la responsabilidad política. El senador Ariel Ávila, coordinador de ponentes, que no nos acompaña hoy tampoco, fue quien propuso en la última ponencia la modificación de ese avance en el sentido de que, como era antaño, los senadores que son llamados por su partido a gobernar volvieran a su curul. Fue idea del senador Ariel Ávila, no fue idea mía, pero es una idea que avanza en el régimen parlamentario. La estigmatizaron, la llamaron mico, cuando fue transparente y abierta. Pues bien, sin lista cerrada, que fortalezca los partidos políticos, que le dé identidad y significación, símbolo, representación, como diría Foucault, ya no tiene sentido la reforma. Pero sí se necesita la reforma. Yo invito a la comisión, con el liderazgo del señor ministro, a que sin afanes, del afán no queda sino el cansancio. Tenemos 3 años, probablemente en julio, cuando el ministro lo decida y el gobierno presente una reforma política profunda, con debate, no como se quería hacer ayer, que era hundirla sin debate, con debate abierto de cara a la ciudadanía y audiencias públicas. El país necesita una reforma política que limpie y arranque de raíz el sistema clientelar corrupto. Habrá reforma política, la que merece el país, profunda, sin afanes. No será esta, de la cual no quedaron sino los pedazos, sino será la reforma profunda derivada del cumplimiento de la implementación del acuerdo de paz y la que permita limpiar y profundizar la democracia colombiana. Hagamos, compañeros, la reforma que el país necesita sin ninguna prisa. Definitivamente no será esta. Estoy de acuerdo con el presidente Gustavo Petro. Una reforma que eliminó la lista cerrada paritaria de género obligatoria. Una reforma de esas ya no tiene el sentido que queríamos. Pero la haremos porque Colombia merece escapar de esa trampa clientelar, ese pantano podrido que es hoy la elección de compra y venta de votos. Hipócrita es el que no reconozca que ese es el origen del poder, el poder corrupto del sistema clientelar colombiano, que hay que limpiar de raíz con la lista cerrada paritaria de género. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias al señor ministro por su paciencia. No sabemos si el propio Gustavo Petro habló con Roy Barreras, lo que sí confirma lo que dijimos en el video anterior, así que JP, te quedaste con las ganas. Eso es lo que me gusta, tanto farolo que salió ayer diciendo y todo lo que dijo de que colombianos íbamos a tomar la reforma. Vea, ahí le quedó toda su parafernalia y toda su fantochería y todo su show mediático que armó ayer. Lo que sí no se puede dejar pasar es la forma como habló y le habló a María José Pizarro y la forma como la estuvo matoneando durante todo ese debate. Así que la historia, yo creo que la historia continuará, porque hoy también continúa ese debate. Después de la intervención de Roy, pues vendrán varias intervenciones, pero aquí pues obviamente estaremos pendientes, pero queríamos traerle eso porque es un broche de oro a todo eso que ocurrió. Claro que se necesita reforma política, pues se tiene que hacer una reforma política, una reforma consensuada, una reforma que sí es necesario, como lo dice Roy, pero ya habrá tiempo para eso. Ahorita tenemos 3 reformas muy importantes y no podemos distraernos, no podemos dejar que por otro lado, por otro cuento, vengan también a meterle y a cizañar al gobierno del cambio, al gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Entonces, eso era lo que quería traerles. Nos vemos en uno próximo, estaremos aquí atentos a ver qué ocurre para traérselos a ustedes de la mejor forma, como nos gusta y como siempre lo hemos hecho. Entonces, abrazotes, por supuesto, siempre, 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 siempre les enviaré abrazos ancestrales desde la distancia. Las gracias, por supuesto, 10.000 millones de gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima, miles de bendiciones. Por supuesto también, feliz jueves y chao.